Lunes 3 de agosto del 2015, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cintia Viteri, asambleísta nacional, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, contrarréplica al canciller Ricardo Patiño y al asambleísta María Alejandra Vicuña. También Paul Almeida, secretario general del Partido Comunista, miembro del Frente Unidos, 15 agrupaciones políticas en defensa de la Revolución Ciudadana ante la llamada Restauración Conservadora. Y Alberto Acosta Burneo, consultor económico. Las sobretasas arancelarias y los problemas de la balanza de pagos examinados en la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Alfredo, buenos días, qué gusto tenerte de regreso. Igualmente, Denis, gracias. Buenos días a todos. El canciller Ricardo Patiño, respecto al llamado de Rafael Correa a destituir al presidente Lucio Gutiérrez, recordado en el Pleno de la Asamblea Nacional por Cintia Viteri, indicó lo siguiente. Veamos. Cuando el presidente Correa dice ahora, y lo dijo antes, y esa es la consecuencia que tiene el presidente Correa, que los gobiernos, los presidentes, deben estar en el ejercicio de su función en la medida en que cumplan primero lo que ofrecieron y en segundo lugar que cumplan con la Constitución. El presidente no ha dicho que se vaya un presidente cuando nos da la gana a nosotros, cuando no nos gusta, no nos parece su manera de ser, sino cuando violan la Constitución, cuando violan las leyes. Estamos hablando de que en el caso de Lucio Gutiérrez se destituye a la Corte Suprema de Justicia, se destituye al Tribunal Constitucional y al Tribunal Electoral, convirtiéndose en una dictadura. En la realidad, el pueblo tiene, por supuesto, el derecho a reclamar y a exigir la salida de un gobierno en esas condiciones, que después, en el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, se establecen entonces procedimientos para que el pueblo ecuatoriano pueda revocar el mandato del presidente si se traiciona lo que se dice, si traiciona al pueblo al que se dice defender o se ofrece defender y además se viola la Constitución. Cintia Viteri, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación, Alfredo. Que usted está descontextualizada, firma Alianza País. En el 2015, en el 2005 el presidente era Lucio Gutiérrez y ahora es Rafael Correa. Correa versus Correa. Señor Pino Argote, Correa versus Correa. Cada vez que el presidente de la República manda a su ejército maltrecho a contestarme, refuerza mi espíritu y agudiza mi memoria. Por lo tanto, no debería hacerlo. Mandó por 3 días seguidos a la señora Carrión, a la señora Vicuña y al señor Patiño. La señora Carrión, la autora de la resolución mordaza en la Asamblea y paradójicamente la presidenta de la Comisión de Fiscalización, fue quien quiso agredir físicamente a Lourdes Tibán, recién dada a luz y con su hija en brazos. La señora Vicuña presentó ante las cámaras la resolución que fue un logro de la oposición, porque ellos querían llamar golpistas y violentos a la gente que salía a las calles. Y el señor Patiño me distrajo en varias ocasiones. Viendo su rostro no dejaba de recordar los pativideos y la narcovalija y sobre todo la culpa que le echó a los perros en ese entonces. Así es que entre frase y frase pude escuchar varias cosas que me dejaron sorprendidas. Por ejemplo, a ver, pero comencemos sobre esto porque sí, después le pongo la otra parte. ¿Cómo no? Patiño. Lo que dijo el señor Patiño en ese entonces es que el presidente Correa sí podía hacer lo que ahora la gente, él cree que quiere hacer, pero no es así porque la gente lo único que quiere es que rectifique. Su lengua se enreda en su garganta y no sabe cómo salir de aquello, que hay que votar a presidentes que han traicionado a la población, pero yo le hago un pequeñísimo recuento de algunas traiciones que el presidente le hizo a la gente. Le quitó a los enfermos de cáncer y SIDA, por ejemplo, el aporte que el Estado le daba, que está en la ley, al Seguro Social para poder mejorar su salud, y los denominó el hueso que le habían dejado. Y sin embargo,
él se fue con 40 personas a un viaje a Europa. Les quitó a los jubilados o les congeló sus pensiones porque anualmente se subían al 16% y ahora se suben solamente al nivel de la inflación. Pero él se compra aviones millonarios. Le quitó a los trabajadores sus utilidades en gran medida al limitárselas, pero mantiene un Ministerio del Buen Vivir que gasta 12 millones como presupuesto para meditar, para comer frutas, para hacer ejercicios. A los maestros les quitó su fondo de cesantía para que lo administre el Seguro Social y les paga en yachay a las personas que trabajan ahí $16,000 al mes y $300 diarios de viáticos para que, según las denuncias, den conferencias por Skype. Atropelló la Constitución en varias ocasiones porque, por ejemplo, en el 40% que dice que le quitó a los jubilados para el fondo de pensiones que afectan a los futuros jubilados, la Constitución dice que en el presupuesto debe constar anualmente la cifra que por ese rubro se da a los jubilados, que traicionó la Constitución, que traicionó al pueblo, que hubo persecuciones, juicios, que hubo corrupción de impunidad, que dejó ir al primo con todo su permiso a un matrimonio al que nunca regresó, que le hizo agasajos, que luego fue a visitar a la cárcel a personas acusadas de corrupción, y que al mismo tiempo perseguía a opositores y no está en la cárcel una persona que violó y embarazó a una niña y que quedó ahora enfermo en otro lugar. Todas esas cosas lo que planteó Ricardo Patiño, ¿por qué no se ha pedido entonces la revocatoria del mandato de un presidente? Mire, la gente lo que quiere en la calle es que el presidente rectifique. Cuando la gente vio pasar toda esta serie de abusos, cuando el señor Patiño, a quien también oí decir de los 600 millones de dólares, de los 600.000 dólares que ganó el presidente en un juicio, yo les pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes han estado en la central de riesgo? ¿Cuántos han ganado un juicio por 600.000 dólares? ¿Cuántos los han podido mandar afuera y cuántos han podido no pagar, han dejado de pagar el impuesto a la renta por esa situación cuando una señora en iguales circunstancias se lo cobraron? Y encima, el que le dio la sentencia a favor del presidente fue nombrado presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que pasó hace poco, el señor Miguel Palacios demandó al presidente y el juez castigó al señor Miguel Palacios con $40,000. Pero ¿quién? Para el bolsillo del presidente nuevamente. Pero ¿quién era el juez? El juez era hermano de un asambleísta de gobierno. Nombran a un consejo de participación ciudadana y control social que elige las autoridades más importantes de control del país, para poner 3 ejemplos: fiscal, contralor, procurador. También nombra el Consejo Nacional Electoral a los superintendentes, pero adivinen qué, quienes ganaron el concurso fueron esposos de asambleístas, partidarios del partido y empleados del gobierno. O sea que ningún otro ecuatoriano tenía los méritos necesarios para llegar a ese sitio. Veamos ahora otra cosa que señaló Ricardo Patiño sobre la represión en el gobierno de León Febres Cordero. Es el colmo que la señora Viteri, que trabajó con el señor Rebot cuando fue gobernador del Guayas y que trabajó en el gobierno de Febres Cordero, y que además que está en contra de la reelección, pero tiene como asambleísta prácticamente 20 años, desde 1997 hasta ahora, se atreve a hablar de represión. El gobierno más represivo de la historia de este país es el gobierno de León Febres Cordero, en el que ella trabajó, y ahora hablar de represión, un gobierno que sí ha respetado las expresiones de nuestro pueblo permanentemente en las calles. Su réplica. La muestra debe ser los arrastrados de Tayuma, los 10 del Uluncoto, los del Mejía, los de la Universidad Católica, arrastrados también, porque el presidente dijo, ustedes chicos son 400, afuera hay 50, encárguense de ellos. El señor Patiño es un verdadero mentiroso, farsante. Si yo hubiera trabajado para el gobierno de Febres Cordero, para la gobernación del abogado Jaime Nebot, no lo hubiera negado absolutamente, porque ambas personas fueron reconocidas y premiadas por el pueblo guayaquileño en 6 ocasiones. Esa es la respuesta que el pueblo le da a las acusaciones del señor Patiño. Aquí, señor Pino Argote, le dejo mi hoja
del IES, donde dice que yo en agosto del 84 tenía 18 años, era estudiante y posteriormente trabajé en varios medios de comunicación. Además de eso, empecé en el 91 en la campaña que hizo alcalde a Febres Cordero y que resucitó esta ciudad. Pero no entiendo por qué toman el haber trabajado en el gobierno de Febres Cordero como un deshonor, cuando el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, lo toma como un mérito y lo pone en su currículum oficial, publicado en las páginas web de la presidencia que todo el mundo puede ver. Y aquí dice al gobierno que el señor Patiño llama represor y se avergüenza y cree que con eso insulta a los demás, que el señor Correa trabajó de 1984, gobierno de Febres Cordero, a 1987, casi todo el gobierno de Febres Cordero, como especialista industrial del Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador, CENDES, Ministerio de Industrias del Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Él lo pone como un mérito, señor Patiño, y aquí le de haber trabajado para el gobierno de Febres Cordero, y aquí le dejo también, señor Pino Argote, el currículum oficial. Aquí ahora, pero según lo dicho por usted, tanto como por Ricardo Patiño, habría varias coincidencias de Rafael Correa con el PSC para destituir a Lucio Gutiérrez, para reelegirse indefinidamente y en la represión. O sea, ¿cuáles son entonces las diferencias entre Febres Cordero y Correa, entre el PSC y Alianza País? La diferencia es que el señor presidente fue un golpista confeso al decir que era el forajido 001. Y luego no solo eso, sino que se encaramó en el poder, que constitucionalmente sustituyó a Gutiérrez como ministro de Economía. Y por otro lado, le oía al señor Patiño que yo he sido diputada desde hace muchos años, sí, pero porque el pueblo me eligió. Pues usted está puesto a dedo. Póngase a competir en elecciones libres sin partidos políticos, yo sin partido político y usted sin partido político, para ver a quién elige a la gente. Esas son las diferencias. Nosotros no hablamos en contra de la reelección indefinida. Lo que decimos es consúltele a la gente. Si la gente era importante para decidir sobre sobre toros y sobre gallos, ¿por qué no es importante para decidir su futuro en varios temas? Entre ellos la reelección indefinida o el derecho que tienen ellos de preguntar en consulta. Pero también para decidir sobre el pasaje de los buses. Para decidir sobre el pasaje de los buses. Pero ¿por qué no han pedido la consulta Guayaquil? Sobre si están de acuerdo con que se consulte al pueblo? Estamos exactamente pero recogiendo. nunca han pedido una consulta sobre eso. Estamos recogiendo. Guayaquil, el alcalde, encabezando un pedido popular, está recogiendo firmas para una consulta popular respecto de la subida del pasaje de el transporte público. Sí, yo digo que para eso sí, pero no para la reelección indefinida. Pero bueno, es que esa es una potestad, esa es una potestad o una consulta muchísimo más grande que le va a correr el mismo camino que corrió lo del Yasunido. De todas las firmas que presentaron, muchas fueron descalificadas. Pero, Alfredo, aquí hay otra cosa que le interesa a la gente más de lo que me diga el presidente a mí me puede decir lo que le dé la gana. Total, ya hicieron hablar a una persona que era sordomuda en una cadena para poderla imputar en hechos que ella no cometió. Por mí, señor presidente, vóteme de la asamblea si le da la gana, hágame las cadenas que le dé la gana, pero usted no va a convertir al país en lo que Venezuela se ha convertido. A ver, pero veamos ahora. Sigamos contra la réplica. Por su parte, la asambleísta por Guayas de Alianza País, María Alejandra Vicuña, señaló lo siguiente. Veamos. Miente también el asambleísta Viteri, por ejemplo, cuando refiere que la Asamblea Nacional ha aprobado leyes que han asesinado, leyes que han afectado a la población, cuando sabemos bien cuáles son las leyes que quienes cuando estuvieron en el ejercicio del poder afectaron porque actuaron de espaldas al pueblo ecuatoriano, cuando eliminaron el 35% por el impuesto a la renta, cuando impulsaron la iniciativa social cristiana del 1% a todas las transacciones bancarias, ni hablar de cuando se generaron condiciones para el mayor atraco de los dineros públicos que la historia registra con la creación de la GD y el salvataje bancario. Su réplica. Mire, yo les dije claramente en la Asamblea Nacional que ellos sí aprobaron leyes asesinas, mandadas por el presidente de la República, que en efecto costaron vidas. La ley de aguas y la ley que le quitaba a los policías
méritos o reconocimientos por la labor dentro de sus funciones. Dejó 6 muertos, a Bosco Uzuma por un lado por la ley de agua y a 5 muertos, entre ellos Froilán Jiménez y un estudiante por esa ley que desembocó en el 30S. Y por otro lado, el silencio de todos estos asambleístas cómplices de lo que pasa en el país le quitó la vida prácticamente, porque no ha vuelto a despertar más, el joven Cosíos, que salió a defender que no impusieran el bachillerato unificado. Esas son leyes asesinas. No sé cómo pueden dormir sabiendo que sus votos dejaron muerte en el país. Y ahora nos salen con que la herencia y la plusvalía van a ser repartidos, el trabajo del pueblo, el trabajo de la familia, se las van a quitar tanto vivos o muertos. Esas también son leyes que perjudican grandemente al pueblo. Unidos, cuando dijo el presidente que iba a acabar con las empresas familiares, ya afectó, señor Pinargote, el presidente del país, ha empeñado al Ecuador, la economía está prácticamente paralizada, nadie quiere comprar, nadie puede vender, los bancos han restringido sus créditos, a la gente la están despidiendo, el sector de la construcción está semi-paralizado y con eso perjudican a los obreros. Esa es la equidad a la que nos quieren llevar. El señor presidente dijo, cuando se sacó la careta finalmente, que admiraba a Venezuela, mucho a Venezuela, porque había reducido la pobreza. Y las noticias que salen en todo el mundo es que Venezuela llora por el hambre, que matan a la gente en saqueos porque no tienen que comer, que hacen interminables filas y que la delincuencia ha dejado más muertos que en la guerra civil. Esto es lo que admira usted, señor presidente de Venezuela, que le pongan el número en los brazos de la gente que quiere comida, como Hitler le ponía a los judíos condenados a muerte. ¿Esto es lo que admira, señor presidente, usted de Venezuela? Que les hagan poner la huella a otras personas para limitar su alimento, aun cuando el hambre de su familia sea más grande. ¿Esto es lo que admira, señor presidente, usted de Venezuela? Los jóvenes caídos que salieron a protestar por salvar a su patria y que el embajador de la OEA en la OEA de Venezuela dijo que los disparos a la cabeza de todos estos jóvenes sonaban huecos porque dentro de sus cabezas no había nada. Esto es lo que admira y en esto nos pretende convertir. Nosotros no se los vamos a permitir, señor presidente. Nuestros jóvenes en Ecuador son valientes, son fuertes, pero no los vamos a dar como carnes de cañón para que usted convierta en este país en igualdad de todos, pero en pobreza, no en progreso. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes por la invitación. Denise.